Amigos, gracias por continuar con nosotros en Buenos Días en Latino. ¿Cómo puede un avión comercial Boeing 777 como el Malaysia Airlines estar desaparecido por más de un día? Es muy difícil que no pueda ser localizado. No solo porque el avión de última tecnología tiene una envergadura de 60 metros y una longitud de 63 metros, también porque está lleno de equipos de comunicación, incluyendo radios, faros automáticos, GPS y sistemas de comunicaciones informáticas. Y para eso, pues hoy nos acompañan dos personalidades que nos van a dilucidar y hacer un poquitico más fácil entender esta situación. Nos acompañan el licenciado Juan Rivera. Él es exagente de la CIA, trabajó en la CIA por más de 25 años y hoy lo tenemos aquí como invitado especial. Y también un amigo de la casa, el señor Evelio Otero, que es coronel de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ya retirado. Bienvenidos, muchísimas gracias. Y vamos a darle el pase ya directamente aquí al señor Rivera, al licenciado Rivera, abogado, exagente operativo de la CIA. Y más adelante vamos a decir un poquitico de todo lo que ha sido su trayectoria. Gracias. Primeramente quiero aclarar que los pasaportes que se usaron en este incidente en Riada no son pasaportes falsos, como se ha dicho, son pasaportes válidos que se están usando inapropiadamente. Simplemente personas están usando este pasaporte haciéndose pasar por la persona que es el dueño del pasaporte. Entonces, cuando en el aeropuerto verifican el pasaporte, aparece un pasaporte válido. El problema aquí, sin embargo, que lo que sucede generalmente que cuando se roban un pasaporte, y esos incidentes pasan muy a menudo, especialmente en países como Tailandia y Malasia, que son conocidos por estas cosas, hay que reportarlos a la Policía Internacional, Interpol. Y en los aeropuertos generalmente lo que se hace cuando se verifica el pasaporte, se contacta al Interpol para ver si el pasaporte se ha reportado robado. En esta ocasión no se hizo eso. Y los pasaportes pasaron y los que tenían el pasaporte pasaron y abordaron el avión. Y aquí le digo, si ya habían sido reportados, ellos podían haber visto que habían sido robados y no los reportaron. Es lo que usted me está diciendo. ¿Fue un error de seguridad? Así es, eso es lo que estoy diciendo. Ok, ahora deme un pase, vámonos con el señor Evelio Otero. Su punto de vista, ¿qué tan difícil o qué tan fácil es que un avión pues no se pueda encontrar de la magnitud del 777? Bueno, el 777 tiene las avionics, el sistema de avionics, es todo lo referido a llevar el avión en vuelo, los más avanzados que tenemos en las líneas aéreas comerciales. Pero como todo avión, es un tubo de aluminio. Y es muy fácil destruir un avión en vuelo. Lo que es difícil es cómo es que se destruye un avión en vuelo. Lo que es difícil es que no se haya encontrado todavía lo que le llaman el black box, la caja negra. Eso es lo que es un poco difícil de entender, pero no imposible. Así que en la comunidad aérea lo que siempre se dice, vamos a tener cautela de qué es lo que haya sucedido aquí, porque hay una gran cantidad de opciones de lo que pudo haber sido. Pudo haber sido terrorismo, pudo haber sido un accidente fatal que no le dio tiempo al piloto a responder, y pudo haber sido un acto del piloto, un error del piloto, pudo haber sido una gran cantidad de cosas. Esperemos que no haya sido un error del piloto, no haya sido un acto del piloto como el piloto de Egyptian Air, de las líneas aéreas egipcias, que de momento decidió estrellarse en las afueras de Estados Unidos. Esto es una cosa que yo lo que le digo a la gente, que por favor vamos a tener un poco de cautela al respecto. Va a haber mucha gente que reclaman de que destruir un avión en vuelo a 30.000, 35.000 pies de altura, 40.000 pies de altura, que es el máximo a lo que llegan, que esa parte es muy difícil, porque es la parte cuando el avión está volando automático. Lo difícil es cuando despegue y cuando aterriza. ¿Y por qué no se destruye el avión cuando estaba despegando, cuando estaba aterrizando? Pues eso es lo que todavía no hemos podido dilucidar. Y el hecho de que no hayamos encontrado ni siquiera una pieza del avión, pues llama mucho la atención. No hemos encontrado nada. Okay. No se ha encontrado nada, pero tengamos también claro de que en las aguas donde estaba sobrevolando el avión eran aguas que eran relativamente llanas, pero tienen trincheras también, existen trincheras en esa topografía del mar en esta parte del mundo. Como exagente de seguridad, licenciado Rivera, ¿qué es lo que más le preocupa, habiendo trabajado durante 25 años en la CIA, en un caso como este tan extraño,
cuando ya han pasado más de 24, 48 horas? ¿Qué es lo que más le llama la atención? Aparentemente, basado en las noticias, parece ser que los individuos que usaron estos pasaportes lo usaron con el propósito de buscar asilo en otros países en Europa y solamente estaban en tránsito por China. Eso está de acuerdo, porque de hecho los pasaportes tendrían que tener una visa china y en este caso no lo tenían. Lo que yo me temo, sin embargo, es que todo este enredo da a pensar que todo fue muy bien planeado. O sea, alguien de Tailandia llamó para comprar estos pasajes. Se especula que era un iraní. Exacto, Ali. Pagaron al contado por los pasajes y todo eso. ¿Por qué los pasajeros en sí no lo hicieron? También hay muchas irregularidades con toda la historia, pero eso no quiere decir que fue un acto terrorista, pero sí hay irregularidades que se debe investigar un poco más para cerciorarnos que no fue un acto terrorista en sí. Antes de poder especular al respecto. Exacto. Correcto. Evelio, en el 2009 se estrelló el avión de Air France saliendo de Brasil. Tardó más de un año, 3 años en localizar la caja negra. ¿Qué se puede deducir de esa experiencia? Bueno, lo que se puede deducir y lo que hemos aprendido de eso es que las baterías de las cajas negras son limitadas. Esas baterías, y de acuerdo a la presión de profundidad de donde caiga la caja negra, se reduce más la viabilidad de obtener la caja negra. Cada 1000 pies de profundidad, de 500 pies a 1000 pies de profundidad, se pierde alrededor de 2 o 3 meses de capacidad la batería. Eso fue una de las cosas que aprendimos. En el caso de Brasil, el avión se estrelló en una trinchera sumamente profunda, de más de 1000 pies de profundidad, y por eso fue muy difícil encontrarlo. La señal estaba ya muy débil. La caja negra de por sí fue afectada, que eso es una cosa inconcebible. La caja estaba algo rota. No sabemos qué ha pasado en esto de Malasia. Lo que quisiera mencionar, si me permiten, es el hecho de que la cautela de quién es el que estuvo envuelto, porque Malasia es un país que es primordialmente islámico, porque hay una presencia de un islámico, Qasim Ali, que fue el que facilitó los pasaportes. Es una cosa que llama la atención, porque casi todos los ataques terroristas que hemos tenido han sido por causas islámicas de grupos extremistas. No sabemos qué hay en este caso con el señor Qasim Ali, hasta cuán envuelto él pueda estar. Pero no es raro que en un país como Malasia haya presencia islámica y haya presencia de posibles terroristas viviendo en Malasia con ascendencia persa o ascendencia musulmana. Si fuera en otro sitio, pues inmediatamente se levantan las antenas. Pero en el caso de Malasia, que es un país donde la mitad del gobierno es musulmán, pues se hace un poquito más difícil buscar esa línea de pensamiento. Ok, y ahora sí, como ya materia final, ¿qué podemos aprender de toda esta situación? ¿Y qué nos podría enseñar tanto a los pasajeros como a todas las pues los entes que se envuelven a la hora, un aeropuerto, seguridad? Mi pregunta, ¿qué se puede aprender de esta situación? Yo creo que no se está haciendo lo suficiente a nivel de seguridad en los aeropuertos, porque un acto terrorista, el terrorista de hoy en día va a ser una persona con bastante educación, una persona que tiene mucha motivación, una persona bien entrenada, una persona que está apoyada tal vez aún por gobiernos. Dada la sofisticación de un posible acto terrorista, hay que hacer más en términos de inteligencia para verificar quiénes son los pasajeros que entran a los aviones hoy en día. Y el énfasis en muchos de nuestros aeropuertos es más bien en law enforcement, en cuestión de la policía, pero no en inteligencia. Entonces, esto, por ejemplo, es un acto que si en el aeropuerto hubieran verificado los pasaportes con Interpol, por lo menos uno de ellos había sido reportado.
hubieran parado a esa persona. No estoy diciendo que esa persona estaba involucrada en un acto terrorista, pero simplemente podría haber sido. Entonces yo creo que desde el nivel de seguridad nosotros tenemos que incorporar a nivel de aeropuertos y seguridad nacional más de la inteligencia que está disponible para la seguridad de los aeropuertos. A partir del 2001, después del 11 de septiembre, ¿usted cree que se ha hecho lo suficiente, sí o no? Se ha mejorado mucho la seguridad en términos de averiguar quiénes son las personas y registrarlas adecuadamente, pero desde el punto de vista de inteligencia, en mi opinión, no creo que se ha hecho lo suficiente para tener el nivel de seguridad que yo creo que sería adecuado en aeropuertos principales del país. Gracias, licenciado Rivera. Evelio, ¿se ha hecho lo suficiente? ¿Y qué podemos aprender ahora un poco a nivel técnico como coronel de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? Bueno, francamente no hay lecciones aprendidas como tal hasta que encontremos el avión. Tenemos que ver los circuitos dentro del avión, etcétera. Tenemos que ver, revisar el entrenamiento del piloto, quién era el copiloto, cuán experiencia tenía el copiloto y el piloto combinada. Porque si tú tienes un piloto que es extremadamente experimentado y tienes un copiloto que no tiene la misma capacidad de entrenamiento, si el piloto no está en la cabina, es como si no tuvieras a nadie en la cabina. Ese es el tipo de cosas, son los tipos de procedimientos internos dentro de la línea aérea que ellos tienen que dilucidar. En lo que se refiere a la seguridad, me gustaría estar de acuerdo con el licenciado Rivera, está muy claro en eso, pero también hay una diferencia aquí, la diferencia es la internacional y la americana. En Estados Unidos aprendimos mucho con las Torres Gemelas y los procesos de seguridad de los aeropuertos son muy en algunos casos extremos, como ya sabemos, dentro de Estados Unidos, no fuera de Estados Unidos. La comunidad internacional y específicamente en Malasia, yo he estado en Malasia y he estado en Kuala Lumpur y he estado en Tailandia y en esos otros sitios, no es la misma calidad de procedimientos que tenemos acá en Estados Unidos. Inclusive se siente en los aeropuertos, he estado en Kuala Lumpur y se siente en el aeropuerto que no es la misma calidad a la hora del registro. No lo es. Y en adición a eso, tiene que haber una participación de las embajadas, porque cuando el ciudadano reporta su pasaporte robado, se le reporta a su embajada. El italiano se lo reportó a su embajada. Y esa embajada tiene una responsabilidad dentro de tratados internacionales de reportárselo al Interpol. No se le puede dejar solamente al pasajero. Esas son las cosas que van a salir a colación. Si haya sido un terrorista, un ataque terrorista, pues estos son los puntos de debilidad dentro de la cadena que posiblemente el grupo terrorista utilizó para poder hacer su mensaje, para poderse haber penetrado en este sistema por las debilidades del sistema. Es mucho más difícil si fuera en Australia, si fuera en Estados Unidos, si fuera en la misma China. Pero estas son las cosas que vamos a aprender en los próximos días y es muy interesante. Bueno, pues muchísimas gracias también a Evelio Otero y amigo de la casa. Muchas gracias. Señores, y ustedes por favor no se retiren, ya saben, tampoco nos tenemos que volver paranoicos a la hora de tomar un avión. No por esto crea que bueno que va a suceder en todas partes, porque a veces pues esto nos pone un poco a la vanguardia o un poco a la expectativa de lo que va a suceder. Pero bueno, tomando en cuenta que siempre tenemos que pensar en la seguridad como punto número uno, cada vez que vaya a su aeropuerto, lléguese con tiempo, señores, para que puedan hacer pues todo lo necesario para que embarque su avión con muchísimo tiempo. Así que ustedes no se retiren, que regresamos con mucho más aquí en Buenos Días Latino. Yo me quedo hablando aquí con mis invitados, que esto está bien interesante.